Puedes grabar, Gary, a ver. Ya está, ya está. Ya. Ya. Está bien que tengan así dudas y que digan para que así no se olviden, pues no nos olvidemos también, ¿no? Porque yo Sí, tampoco, Ujú. ya, claro, está bien. tal vez Creo no que me he queda explicado claro esa bien. parte, ¿no? De que cuando hay cero pasos, un estado se comunica consigo mismo, ¿no? Ajá, Ujú. Sí, Pero cero sería un pasos. caso trivial, ¿no? Claro, un ¿Mm? caso trivial. claro. Más que todo por notación, o sea, Sí, sí, está bien. Es trivial. Entonces hay que obviar los casos triviales, ¿no? Y concentrarse, ponte lo que son de un paso en adelante, ¿no? Para evitar eso, porque claro. eso es súper trivial, pues, ¿no? Ujú. Ya. Yo tengo una duda, disculpen. O sea, Sí, ¿por dígame. qué si cada estado inicial, o sea, se comunica consigo mismo, por qué serían 4 estados de transición y no se consideraría a cada uno como también un estado de transición? ¿Puedes regresar al ejemplo, por favor, para A ver? ver, acá, No, al anterior. anterior, a este, Ujú. a este. A ver, no, claro, sí. Eh, Tú mencionabas que un estado de transición es de 0 a 6, de 1 a 5, de 3 a No, 4 y... transición, no he dicho, no he dicho de transición, he dicho clase equivalente. Equivalencia. Sí, Ujú. sí, sí, disculpa. De 0 a 6, de 1 a 5 y de 3 a 4 y también el 2. El 2 Y ahí, solito, el 2 solito. y mencionaste que eran 4 estados de equivalencia, pero después, Ajá. ¿por qué el 0 no se considera? ¿Por qué el 6 no se considera? ¿El 1 no se considera? ¿El 5, el 4 y Allá, el 3? ¿por Ahí qué ya no se habrían consideran solitos? triviales. Ajá. Ya, no se consideran solitos porque aparte de comunicarse consigo mismo, también se comunican con otro. Y si se comunican con otro, entonces como que se hacen amiguitos y se vuelven en una clase equivalencia. O sea, ellos Claro. dos ya se juntan, ¿no? Se juntan, se vuelven amigos y ya hacen un grupo, ¿no? Ujú. O ¿Sí? sea, ahí Jesús está incluido, ¿no? O sea, cuando pones al 0 y al 6 dentro de la clase equivalencia, se sobreentiende que los elementos que forman parte de esa clase cumplen las relaciones de equivalencia que mostró José. Y ahí incluye que el 0 se comunica con el 0, el 6 con el 6 y también el 0 con el 6. O sea, ahí están, digamos, esas tres relaciones metidas en ese cuadrado que ha remarcado José. Ok. Ajá. O sea, está incluido adentro, eso de ahí. O sea, ahí lo que dice que el 0,6, si lo pones como conjunto acá abajo, es una clase equivalencia. Eso implica que el 0 se comunica con 0, el 6 con el 6 y el 0 con el 6. Ajá, ahí cumple lo Ajá, que es reflexividad y simetría. exacto. Ajá, ahí se cumple todo eso, ¿no? Eso es lo que te está tratando de decir José. No sé si se aclaró tu duda ahí. Sí, gracias. Ya. Ya, Sí. ya, entonces, ¿cuántas clases de equivalencia habría acá? 1, 3, 3, 4, 0, 3. A ver, Un voluntario. A ver, algún voluntario, a ver, Casimiro, ¿nos escuchas? Hola, sí, sí, sí. A ver, ¿cuántas clases de equivalencia tenemos acá? 5. ¿Cinco? Ya, Ajá. cinco. ¿Seguro? de- ¿Es tu última oferta? Pero, ¿cuáles son? Ya, el 3 con el 4, el 0 con el 5, el 0 y el 1. Ya, 1, 4, 4. Ya, yo ya. apuesto por 3. Ajá, Tres. A su madre. ¿Quién da A ver, menos? Márquez, ¿por qué tres? ¿Quiénes serían bueno, las relaciones de equivalencia? Yo digo que 1, cero. 3, 0, 5 y 4. 1 y 3, Ya. 0 y 5 y 3 y 4 dijiste, ¿no? 4 Ajá, nada y el más. 0 4 también. solo. Cero. Ujú. Ya, a ver, entonces, Ya. a ver, A ver, tú dinos. les digo. Miren, 1 y 3 se comunican, ¿cierto? Y 3 Ujú. y 4 también se comunican. Entonces, o sea, comunicación es que puede haber de este nodo, ¿no? O sea, este nodo acá es accesible desde este nodo y este nodo es accesible desde este nodo. Entonces, eso quiere decir comunicación, ¿no? Entonces, 1 y 3 se comunican, ¿no? Entonces, esto va a ser una clase de equivalencia, ¿no? Y 3 y 4 se comunican y esto va a ser una... O sea, esto no... Bueno, disculpen, esto no va a ser una clase de equivalencia. Estos se comunican. 1 y 3 se comunican. 3 y 4 se comunican. Y 1 y 4 también se comunican. ¿Por qué? Porque hay un camino de ir de 1 a 4, ¿no? De 1 a 3 y luego de 3 a 4. Y también hay un camino de ir de 4 a 1. O sea, voy de 4 a 3 y de 3 a 1.
Entonces, 1 y 4 también se comunican. Entonces, estos tres estados de acá, 1, 3 y 4, se comunican entre sí, ¿no? O sea, 1 con 4, 1 con 3, 3 con 4, todos estos tres se comunican, ¿ya? Entonces, como todos estos tres se comunican, estos serían una clase de equivalencia, 1, 3 y 4, ¿sí? 1 no se comunica con 5, si pueden ver. Entonces, acá se corta la clase de equivalencia, porque si 1 con 5 se comunicara, entonces 1, 5, 3 y 4 serían una clase equivalente, ¿sí? Entonces, aquí en este caso solamente 1, 3 y 4 son una clase de equivalencia. Entonces, y por esta parte de acá, 0, claro, se comunica consigo mismo, ¿no? Acá es un poco más obvio, por la flechita acá, pero también se comunica con 5. Entonces, 0 y 5 van a ser una clase de equivalencia. Entonces, acá tendríamos dos clases de equivalencia. No sé si quedó claro, si no, para ver otra forma de explicarlo, ¿no? Para que se entienda. A ver, marca los cuadros. ¿Cuántas Ya. clases de equivalencia hay en total? O sea, A podrían ver, haber más si vamos reduciendo, ¿no? O sea, puede ser también 1, 3, 3, 4, 1, 3, 4, 0, 5, ¿no? Y las mm, individuales, ¿no? O sea, Claro, eso claro, también claro, iba a comentar. pero no sería así, o sea, no se pone así, o sea, se pone eh, de todos los que se comunican, o sea, el conjunto de todos los que se comunican. O sea, no es que, ya, sabemos que uno se comunica consigo mismo, ¿no? Pero como también se comunica con tres, entonces ya esto ya forma una clase de equivalencia, pero también como se comunican con cuatro, entonces ya todos esos tres son una clase de equivalencia, ¿sí? Y entonces eso se considera una clase de equivalencia. Es ¿ya? importante porque en una clase de equivalencia, los elementos dentro de la clase de equivalencia van a tener propiedades similares. Ya, entonces eso nos va a ayudar para diferenciar con otras cadenas de Markov, ¿no? Esta cadena de Markov es diferente a otra cadena de Markov. Por eso es importante clasificar los estados y tener en cuenta las clases de equivalencia. Ya, si pueden preguntar para pasar al siguiente punto, si no. Y yo tengo una pregunta. Sí, dime. Entonces, las que son de pares, las pares ya dejan de ser clases de equivalencia en este caso. Claro, O como las 1 y 3, individuales. te refieres a que 1 y 3, ¿no? Como son dos, son una clase de equivalencia, ¿no? O sea, ¿por Sí. qué? O sea, la pregunta creo que es, ¿por qué no 1 y 3 es una clase de equivalencia y por qué no 3 y 4 es una clase de equivalencia, ¿no? Ajá. Lo que pasa acá es que 1 y 4 también son una clase equivalente. 1 y 4 también se comunican. Entonces, eso haría que cumpla la propiedad de transitividad. No, sería 1 con 3, 3 con 4, entonces 1 y 4 se comunican, pues, ¿no? Entonces, eso hace que esos tres de aquí sean una clase equivalente. O sea, si tú ves que si todos, o sea, por ejemplo, ¿no? Si tú ves que los estados se comunican, o sea, tú ves que 4 estados se comunican entre los 4, entonces esos 4 van a ser una clase equivalente. Si tú ves 5 estados que se comunican entre sí, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Que 0 se comunica con 4, 0 se comunica con 3, 0 se comunica con 1, 0 se comunica con 5, ¿no? Digamos, ¿no? Eso no está pasando acá. Y 5 se comunica con 0 y así, ¿no? O sea, 5 se comunica con 1, 5 con 3, 5 con 4, 1 con 0, 1 con 5, 1 con 3, 1 con 4, y 3 se comunica con todos los demás, y 4 también se comunica con todos los demás. Entonces, todo esto sería una clase de equivalencia, ¿no? Pero eso no pasa acá, porque solamente 1 con 5 no se comunican, entonces acá hay un corte, ¿no? Aquí ya, esto ya es otra clase de equivalencia diferentes, ¿no? Ya, voy. ¿Sí? Ya. A Sí, ver. ahí creo lo que falta ahora sí creo que lo que falta entender es que la unión de las clases de equivalencia tiene que formar todo el espacio de estado, ¿no? La unión Claro, disjunta, tiene que ser unión disjunta. Justamente por eso es que ajá, también se separan, ¿no? Eso creo que con claro, eso ya se responde a los demás chicos. Es unión disjunta y con conjunto tiene que dar el espacio de estados, de acuerdo a la definición última. Acá está ajá, Y, la aquí, unión de todas las clases de equivalencia. Es por ello, básicamente. Sí, sí, creo que aquí con me eso sí faltó queda más poner, claro. Ajá. Se refiere a son, que los subconjuntos de un grupo de clase equivalente Tiene que formar todo el también son de espacio de estado. equivalencia. O sea, tiene que formar todo el espacio de estado. Por eso es que lo une así, ¿no? Ok. ajá,
Claro, son subconjuntos disjuntos, ¿no? Ujú. Porque si pones Ya. 1, 3, 3 y 4, en la intersección se intersecta 3, ya no son disjuntos, pues. Entonces, por eso que ya no Ajá. formaría, Claro, digamos, claro. como clase equivalente. Esa es la respuesta, digamos, para responder Sí. más claro. Y ya salir de la discusión, porque si no, esto va a tardar hasta las 10. Sigamos. Disculpen, no Sí. lo resalté, o sea, no lo dije tan claro. Entonces Sí, ya se entendió ese era esto. el motivo, ese era el motivo. Ya, vamos. Ya. Entonces, ya bueno, ahora ya podemos entender los estados recurrentes y transitorios. Un estado recurrente es un estado I recurrente si es accesible desde todos los estados que son accesibles desde I, ¿no? Entonces, diremos que I es recurrente para todo J I, que J es accesible desde I, entonces I es accesible desde J. En términos de probabilidad, decimos que la probabilidad de xn igual a i para algún n mayor o igual a 1, ¿no? Donde n son los pasos, x0 es igual a i, ¿no? Dado que x0, ¿no? El inicial es igual a, es el estado i, es igual al estado i. Y esta probabilidad es 1. Veamos qué quise decir con esto. Bueno, bueno, aquí ya puse aquí ya del ejemplo anterior, ya sabemos cuáles son las clases de equivalencia, ¿no? Acá hay 4 clases de equivalencia. Entonces me pregunta, ¿cuántos y cuáles son los estados recurrentes? Como les mencioné, los estados recurrentes son eh, aquí la probabilidad de que, o sea, J sea accesible desde I y sea accesible desde J, ¿no? A ver, disculpen, déjenme acordar. Ya mejor. Para decirlo que, o sea, eventualmente, si yo salgo de un estado, mejor aquí, lo digo mejor. Si yo salgo de este estado 0, de este estado I, eventualmente yo voy a llegar al mismo estado I, ¿no? En n pasos, ¿no? O sea, eventualmente, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo salgo de 0, ¿voy a regresar a 0? Sí, ¿no? Porque si yo salgo de 0, regreso a 0, ¿no? Si yo salgo de 1, ¿voy a regresar a 1? Entonces, si yo voy de 1 a 2, sí puedo regresar a 1, eventualmente, ¿no? Aquí es en 2 pasos, de 1 a 2 y luego de 2 a 1. Aquí hay en 2 pasos, aquí es en un paso, de 2. Yo puedo regresar a 2, vamos a ver, si yo voy de 2 a 1 y luego de 1 a 2, sí puedo regresar. Si empiezo en 3, puedo regresar, vamos a ver, 3 a 2, luego voy de 2 a 1, ya no puedo regresar, ¿no? Entonces, esto ya no es recurrente. 4 sí puede regresar. 5, si yo voy de 5, si salgo de 5, voy a 0, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 1 y ya no puedo regresar. Aquí disculpen, el 0, si yo voy a 1, luego a 2, ya no regreso. Entonces, ese no va a ser un estado recurrente. Tiene que eventualmente regresar al estado que se inició. Si bien aquí regresa, ¿no? Saliendo de 0, puede regresar al 0, pero si yo voy al 1, ya no voy a regresar. Entonces, ese no es un estado recurrente. ¿Ya? Entonces, solamente vamos a tener 2 estados recurrentes. ah, 1 y 2, ¿no? Porque acá 5 no es, 4 tampoco, porque si vamos de 4 a 5, de 5 a 1, disculpen, ¿no? De 4 a 5, de 5 a 0, de 1 a 2, de 1 a 2, de 2 a 1, ya no se regresa, ¿no? No se va a poder regresar a 4. Creo que dije que era recurrente, disculpen. No es recurrente, solamente 1 y 2, porque eventualmente eh, va a regresar al mismo estado. Si no puede regresar, no es recurrente. Entonces, transitorio. Un estado I es transitorio si existe un estado J alcanzable desde I, pero I no es alcanzable desde J, ¿no? Entonces, I es transitorio si existe un J, de J es accesible desde I, entonces I no es accesible desde J, ¿no? Es todo lo contrario de recurrente. En términos de probabilidad, eh, X sub n es igual a I para algún n, o sea, n, la cantidad de pasos mayor o igual a 1, dado que se inició en el estado 1, ¿no? Esta probabilidad es menor que 1. O sea, no se va a dar. Ya, y veamos cuáles son los estados transitorios. Ya, como les dije, ¿no? 1 y 2 son recurrentes porque eventualmente va a regresar al estado, ¿no? Si salgo de 1, eventualmente voy a regresar a 1.
Si salgo de 2, eventualmente voy a regresar de 2. Pero si salgo de 3, eventualmente yo no voy a regresar desde 3. Entonces, ese de acá es un estado transitorio, ¿no? Eso es lo que quise decir con lo de acá, ¿no? Con las notaciones. Lo explico mejor acá en los ejemplos, para, bueno, para que se pueda entender mejor, ¿no? El concepto. Entonces, 1 y 2 no son, son recurrentes, entonces, bueno, 0, 5, 4 y 3 son los transitorios, ¿no? Y 1 y 2 son los recurrentes. Aquí está. ¿Sí se entiende? Sí. Ya. Ahora, tenemos un teorema. Dice, todos los elementos de una clase equivalente son transitorios o recurrentes, ¿no? Justamente dejé esto de aquí, así en clases de equivalencia, porque si, o sea, en esa clase de equivalencia, 1 es, digamos, ¿no? 2 es recurrente, entonces todos los elementos de esa clase de equivalencia también van a ser recurrentes, ¿ya? O sea, cumplen con las mismas propiedades los que están dentro de una clase equivalente, ¿no? Si 5 es transitorio, entonces 4 es transitorio, ¿no? Si 3, bueno, este 3 y 0 están solitos, así que eh, normal. Entonces, eso es lo que quiere decir ese teorema, ¿no? Que todos los elementos de una clase equivalente o son transitorios o son recurrentes, ¿no? Todos los elementos. Lo podemos demostrar. Vamos a ver una prueba, ¿no? Acá es un estado transitorio, ¿no? Si ya sabemos que un estado transitorio es si existe un J, de que J es accesible desde K y K no es accesible desde J, ¿no? O sea, yo puedo ir de K a J, pero ya no puedo regresar. Para todo y J, K que pertenece al espacio de estado. Y K que pertenece a una clase, ¿no? Si I y K pertenece a una clase, ya sabemos que eso se comunican, ¿no? Ya sabemos que si son de una clase se comunican, son accesibles, ¿no? Entonces, si I y K pertenece a una clase, K es accesible desde I. Y por lo que tenemos acá, J es accesible desde K. Entonces, I no va a ser accesible desde J. ¿Por qué? Porque si decimos que J es accesible desde I, J sería accesible, K sería, disculpen, I es accesible desde J. Si sería así, entonces K sería accesible desde J también. Pero eso no es verdad. Entonces, por contradicción, de esa forma podemos probar que todos los elementos de una clase equivalente son transitorios o son recurrentes, ¿no? Ya, aquí vemos una proposición que me va a ayudar de la definición de F y J en n pasos, ¿no? Esta es una probabilidad de las primeras visitas, que va a ser igual a x o n, ¿no? El estado en el paso n es igual a j, en el n-1 va a ser diferente al estado j, así, y el estado 1 va a ser diferente a j, ¿no? Al estado j. Dado que en el estado inicial empezó en el estado i. Entonces, con esto vamos a ver lo siguiente, ¿no? Que que i será recurrente si solo si la probabilidad, bueno, f de i es igual a 1, ¿no? Esto, bueno, este de acá va a ser a 1. Y va a ser transitorio si solo si f de i es menor a 1. ¿Ya? Donde f sub i es la sumatoria de f sub i en n pasos de 1 a n, a infinito, disculpen. ¿No? f i denota, denota la suma de probabilidades de primeras visitas de f sub i desde n hasta 0, ¿no? Bueno, en n pasos. Ya, también recordemos que f sub i en n pasos es la probabilidad de que partiendo del estado i, la cadena regrese por primera vez al estado i exactamente en n pasos. Ya, o sea, saliendo de ahí, exactamente en n pasos tenemos que llegar a i. Ya, eso es lo que representa f sub i entre paréntesis n. Ya. Luego, f sub i es la probabilidad eventual de regreso al estado i. Ya, este de acá. Ya, entonces, esto, vamos a hacer la prueba. Sí se entiende, ¿no? Si cualquier cosa, si no se entiende, me dicen.
para cada n que pertenece a 1, 2, así, definimos que un evento A es igual a la cadena Markov en el estado I, y en n-1 diferente a I, y así sucesivamente, ¿no? Todo diferente a I. Ahora por los... hay un término de que estos es A sub n, el evento A sub n y el evento A sub m van a ser disjuntos, ¿no? Si n es diferente a m. Es 2 a 2, disjuntos 2 a 2, ya, en un conjunto total, ¿no? Estos subconjuntos van a ser su intersección vacía. ¿Y esto para qué lo vamos a usar? Vamos a ver. La probabilidad de que x sub n es igual a i para algún n mayor o igual a i, dado que x sub n es igual a i, ¿no? X sub 0. Dijo. Si nos acordamos, esta probabilidad de acá, si es igual a 1, es que quiere decir que el estado es recurrente, ¿no? Y si es menor a 1, es que el estado es transitorio, ¿no? De que, dado que empezó en i, eventualmente llega a i, ¿no? Si es igual a 1 es recurrente. Ya. Bueno, la cosa que nosotros tenemos que la probabilidad de unión de n igual a i hasta infinito de a sub n, dado que es x sub 0 igual a i, lo podemos representar por lo que tenemos acá como la sumatoria de n igual a i hasta infinito de la probabilidad del evento a n, dado que x sub 0 es igual a, bueno, ese es el estado i, ¿no? Y esto que tenemos acá es de la definición, ¿no? De la definición de acá, entonces esto va a ser la sumatoria de f sub i en n. Y esta sumatoria de f sub i en n de 1 igual a 1 hasta infinito es f sub i. F sub i. Entonces demostramos, ¿no? Que si esto es igual a 1, ¿no? Nos recordamos que es recurrente. Entonces si esto es igual a 1, ¿no? Entonces es recurrente. Si esto es menor a 1, entonces f sub i va a ser menor a 1 y esto va a ser transitorio. Veamos un ejemplo para que se entienda. El estado 0 es recurrente, nos pregunta. El estado 0 de acá. Veamos, ¿no? Utilizando lo que hemos visto, que f sub 0 de 0 en 1, en un paso va a ser igual a 1 menos a, ¿no? De 0 a 0 en un paso va a ser, la probabilidad va a ser 1 menos a. Y de ir de 0 a 0 en n pasos va a ser igual a, o sea, esta es una forma de ir a 0 a 0, ¿no? De ir esta flechita acá. Pero también hay otra forma, ¿no? De ir de 0 a 1, que va a ser con probabilidad a, por 1 menos b, que va a ser en n-2, o sea, acá va a ir n-2 vueltas, y luego regresa a 0, ¿no? Por b. Acá es n-2 porque, o sea, si nos acordamos, tiene que ser n pasos exactos, ¿no? Entonces acá hay un paso, n-2 pasos, y un paso más, entonces sería n pasos, ¿no? Para n mayor o igual a n. N mayor o igual a 2, disculpe. Entonces, si tenemos f de 0, que es igual a la sumatoria, ¿no? De f sub 0, 0 en n, de n igual a 1 hasta infinito, va a ser igual a la primera, ¿no? 1 menos a, más la sumatoria de a por 1 menos b elevado a la n-2 por b, ¿no? Lo que tenemos acá. Ya. Entonces, nosotros hacemos un cambio de variable de m igual a n-2, ¿no? Y tenemos m igual a 0 hasta infinito, y acá va a ser 1 menos b a la m. Y esto es a por b, salen de la sumatoria. Entonces, esa sumatoria es una sumatoria geométrica que nos va a dar 1 entre b. Entonces, tendríamos a por b por 1 entre b más 1 menos a. Entonces, aquí se divide b, tenemos a, 1 menos a más a nos da 1. Entonces, ¿se acuerdan que era que f sub 0, 0, f sub 0, 0 es igual a i? Es que sea recurrente, ¿no? Entonces, si este f sub 0, 0, aquí,
es igual a 1, llegamos a la conclusión que es igual a 1, eso va a ser recurrente. ¿Ya? El 0 va a ser recurrente. Aquí tenemos otra proposición de la sumatoria de las probabilidades de transición. De la sumatoria nos dice que la sumatoria de ir de 1 hasta infinito de la probabilidad de transición de ir de I a I en n pasos es igual a infinito, ¿no? Eso quiere decir que el estado I es recurrente, ¿no? O sea, que eventualmente, o sea, no es la probabilidad de transición de ir de I a I es infinito, ¿no? Y transitorio es que la sumatoria de ir de n igual a I, de n igual a 1 a infinito, de P sub I en n es finito, ¿no? Esto no lo voy a demostrar porque es un poco largo, pero es con sumatorias también. Pero vamos a ver un ejemplo para que se entienda. Nos pregunta, ¿no? ¿Qué estados son recurrentes? Aquí podemos ver a simple vista cuáles son recurrentes, ¿no? Si vamos de 3 a 2, luego de 2 a 1, 1 a 2, ya no podemos regresar a 3, ¿no? Como no podemos regresar a 3, vendría a ser transitorio. Si podríamos regresar a 3 sería recurrente, ¿no? Pero usemos lo que hemos visto. Usemos esto de la sumatoria, ¿no? Veámoslo en 0. Vamos a ver si esto es recurrente. La sumatoria de ir de n igual a 1 a infinito de p sub 0, 0 en n pasos es igual a la sumatoria de ir de n igual a 1 hasta infinito de 1, ¿no? Porque la probabilidad de transición de ir de 0 a 0 es 1. Entonces, la sumatoria de esta constante sería infinita. Y si esta era infinito, entonces concluimos que el estado 0 es recurrente. ¿Ya? Ahora veamos del estado 3. La sumatoria de ir de n igual a 1 hasta infinito de la probabilidad de transición de ir de 3 a 3 es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay ningún paso, ¿no? Entonces ahí es un poco más obvio que es igual a 0. Ya no se tiene que hacer mayor operaciones. Y esto es finito, ¿no? Y si es finito, entonces es transitorio, ¿no? Disculpen, aquí hubo un error. Esto debe ser transitorio. Ya. José, Luego, disculpa, dime. están quedando 10 minutos, creo, o un poco menos para que acabe la reunión. Ya. Ya Termino. estás acabando, ¿cierto? ¿O hacemos otra? Sí, creo que explico esto y Ya, hacemos otra. Ya. ya. Listo. Ahora, un ejemplo más, si son recurrentes, pero ya usando las primeras visitas de ir de 2 a 2. La sumatoria de ir de n igual a 1 hasta infinito de la primera visita de ir de 2 a 2 en n pasos. Vamos a tener lo siguiente, ¿no? De ir de 2 a 2. O sea, en un paso podemos llegar a 2, ¿no? Un medio, que es la probabilidad de un medio. Pero también hay de ir de 2, hay otra forma es de ir de 2 a 1 y de ir de 1 a 2. Entonces vendría a ser de 2 pasos. Y los demás vendrían a ser, no se considerarían. Entonces f de 2, 2, 2 en un paso va a ser un medio más de ir de 2 a 2 en dos pasos, que sería un medio por un medio. Tendríamos esto, ¿no? Un medio más un medio por un medio daría 3/4. Y eso es menor a 1, entonces el estado 2 vendría a ser transitorio, ¿no? Porque es menor a 1. Y lo podemos ver acá gráficamente, ¿no? Si vamos de 2 a 1, de 2 a 1, de 1 a 0, ya no podemos regresar a 2, ¿no? 0 ya no regresa a 2, entonces eso es transitorio. Y ahora vamos a ver periodo de estado, pero hacemos otra reunión. Ujú. Claro, está bien. Gary, Sí, ¿finalizas? ya. Sí, ya